Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Y bueno, vamos a hablar una plática más acerca de esta serie, el Evangelio de Cristo. Que se llama Sembrando el Evangelio, o cómo Jesús nos habló de esta siembra, porque ya hemos hablado del mensaje de Cristo, hemos hablado del nuevo nacimiento, hemos hablado de a qué vino Jesús, hemos hablado de qué significa seguir a Jesús. Y hablando de sembrar el Evangelio, ese era lo que ocupaba el corazón, la pasión, la mente del Señor. Rescatar a los perdidos, hablarles la palabra de Dios. Eso era lo que a Él le interesaba. A eso vino a esta tierra, a buscar lo que se había perdido, y eso no ha dejado de interesarle, aunque Él ahora ya murió y resucitó, ascendió. Su interés es el mismo corazón del Padre. Entonces nos transmite esa misión, nos deja el ministerio de la reconciliación para hacerlo. Y nuestra labor es ser gente que siembra la palabra, que siembra el Evangelio. Todo hijo de Dios debe sembrar la palabra, no nada más los que se congregan, no nada más un pastor, una autoridad, sino todos lo debemos de ser. No es una encomienda que el pastor de un lugar hace a los creyentes, sino es una encomienda que Dios nos hace a todos, y todos y cada uno lo tenemos que hacer, ¿sí? Y no es casualidad que la primera parábola que Jesús expresa, cuando empezó ya a hablar en parábola, porque Israel no rechazó al Mesías, entonces él empieza a hablar en parábolas. Dice, para que oyendo no oigan y no entiendan, ¿no? Que no habían querido recibir. Y es la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. También la parábola se encuentra en Marcos 4 y en Lucas 8. Son pasajes paralelos. Mateo 13, versículo 1. Y nos está hablando cómo nosotros, con lo que nos vamos a encontrar cuando nosotros sembremos. Muchas veces estamos acostumbrados a un lenguaje cristiano dentro de la iglesia, pero cuando vamos afuera y nos enfrentamos a la realidad, tenemos que aprender a hablar el Evangelio. Dice Mateo 13:1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador, ¿qué? ¿Cómo dice? Salió ¿a qué? A sembrar, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar, ¿sí? O sea, lo primerito es que el sembrador hizo su chamba, ¿verdad? ¿Quién es el sembrador por excelencia? Jesús.
¿sí? Pero nosotros que somos sus discípulos, también todo aquel que siembra la palabra de Dios, eso es un sembrador. Lo curioso es que nos encontramos a veces no haciendo la tarea que tenemos que hacer, ¿verdad? O dentro de las iglesias a veces encontramos que no todos estamos haciendo la tarea de sembrar. Es más fácil que otros siembre, ¿verdad? Todos queremos cosechar, queremos la mesa servida, la mesa puesta, sin ningún esfuerzo más, ¿verdad? Que nos quite nuestra comodidad, que todo funcione perfectamente, y no queremos nosotros tomar el papel de sembrar, ¿sí? Decimos, ya otro sembró, ahora yo quiero cosechar. Pero siempre seremos sembrador. Tú siembras algo en tu matrimonio, siembras algo en tus hijos, siembras algo en los demás, siembras una manera de tratar a los demás, siembras una manera de ser con los demás, y eso, de todo eso que sembramos en el trabajo, en la iglesia, en la casa, vamos a cosechar, ¿sí? Y a veces nos decimos, ¿por qué me tratan así, verdad? ¿Por qué me responden así? A veces puede ser por injusticia, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros hemos sembrado. ¿Y qué pasa si sembramos? Cosechamos. Yo no quisiera cosechar, ¿verdad? Muchas cosas, pero si las sembramos, las vamos a cosechar. Entonces, lo primero que tenemos que entender, o que Jesús quiso decir, es: el sembrador tiene que estar haciendo lo que le toca. Veíamos la otra semana, la semana pasada, Jesús a lo suyo vino, o hace 2 semanas, a lo suyo vino, o sea, no se distrajo en otra cosa, él sabía lo que tenía que hacer. Y a veces este mundo nos distrae, ¿verdad? Y todas las situaciones, incluso dentro de la iglesia, nos pueden distraer del objetivo principal, que es hacer nuestro oficio, ¿sí? Que es sembrar. ¿Dónde sembramos? En todos lados, ¿verdad? Hay una vez mala idea que sembramos nada más en la iglesia, ¿verdad? Que servir a Dios solo es dentro de la iglesia. Eso no es verdad. Somos siervos de Dios todo el tiempo, donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, todo el tiempo somos siervos de Dios y estamos sirviendo a Dios. Y podemos servir a otros, no solo a los creyentes, que hay que hacerlo, sino a otros, ¿sí? Entonces, lo primero es que el sembrador tiene que entender que él es un sembrador. Ya te pusieron el saco con la semilla, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ah? Ay, no, es que yo no quería ser sembrador, yo quería, ¿verdad? Ser el que degustaba el fruto, ¿verdad? El catador yo quería hacer esto, yo quería hacer el otro, no, Dios dijo, pues son sembradores, ¿verdad? Aquí hay tiempos donde cosechamos, pero tenemos que cumplir esa tarea, ¿sí? Pues dile al de junto, tú eres un sembrador. Ahora seguimos leyendo, dice, y he aquí el sembrador salió a sembrar, o sea, no se quedó ahí en su casa, no se quedó ahí nada más donde estaba, dice que salió. Eso implica que se tuvo que mover, ¿verdad? Lo que todos nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Se tuvo que mover, tuvo que hacer algo para ir a cumplir la tarea. La tarea no le iba a llegar ahí y pues de aquí la hago sentado, ¿verdad? Sino tuvo él que activarse, ¿sí? Creerse que él era un sembrador, creer que Dios le había puesto una tarea y que Dios le iba a capacitar para eso. Entonces tuvo que activarse, tomar una acción, ¿sí? Dice, salió a sembrar, y mientras sembraba, mientras hacía su labor, ¿verdad? Parte de la semilla cayó junto al camino, y bueno, nos empieza a dar diferentes características. Pero ¿qué es lo que sembró el sembrador? Semilla, ¿no? ¿Sí? O sea, semilla, ¿verdad? No sembró lo que él quiso, no dijo, o sea, tuvo que sembrar lo que le habían puesto en el saco, la semilla, ¿verdad? No la semilla que él hubiera querido agarrar de otro lado, sino la semilla del Evangelio de Dios, ¿sí?
porque a veces ahora se predica un evangelio diluido o ligero, ¿sí? Que se parece a la semilla, pero no es, parece, pero no es. Entonces sembró la semilla, que es la palabra de Dios, que es el evangelio, ¿verdad?, del reino, ¿sí? O sea, el mensaje de Dios. Entonces eso nos enseña que no podemos nosotros, aunque todo el tiempo estamos sembrando, no podemos nosotros sembrar lo que queremos. Tenemos que sembrar lo que Dios nos dice, ¿sí? Con la palabra de Dios. En nuestros hijos no podemos sembrar lo que queremos, tenemos que sembrar lo que Dios nos dice que sembremos. En los demás no podemos sembrar lo que queremos, tenemos que sembrar lo que Dios nos dice que sembremos, ¿sí? En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, tenemos que sembrar lo que queremos, lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Tenemos que sembrar la semilla, y en este caso está hablando del evangelio. El mensaje de Dios. Y dice, seguimos leyendo, dice, y mientras sembraba, porque agarraban así y era así, aventaban la semilla, o sea, volaba, ¿no? Y entonces no todo exactamente caía en el terreno que ellos habían destinado. Dice, parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahorita vamos a ver cada una, pero el tercer elemento es la tierra, ¿sí? Podemos ser sembradores, cumplir con nuestro oficio, tener la semilla correcta, pero nos vamos a enfrentar a una tierra, ¿sí?, que no son iguales toda la tierra, y eso habla del corazón del hombre, de la condición del corazón del hombre, ¿sí? Y la parábola empieza a distinguir diferentes tipos de terrenos en el corazón, donde en esencia la tierra es la misma, pero no toda está tratada de la misma manera, ¿verdad?, para recibir el fruto. Entonces, el problema para que la semilla caiga y dé fruto nunca va a ser el sembrador, ¿verdad?, refiriéndose a Dios principalmente, ¿verdad?, o la semilla si es la correcta, ¿sí? Cuando algo no da fruto, normalmente el problema está en la tierra, ¿sí? Entonces dice que la primera cayó junto al camino, ¿verdad?, porque antes no había ahí cerca, sino eran los campos, y había caminos que vivían en los campos, y lo que pasaba junto al camino es que, pues, un camino es para qué, para caminar, ¿verdad? Todo el mundo pasa por él, ¿verdad?, y lo pisotean constantemente, ¿sí? Y entre el sol y estarlo pisando constantemente, ¿qué le pasa a la tierra? Se compacta, se endurece, ¿sí? Se endurece, y entonces no permite el acceso de la semilla. Entonces la semilla la avienta, cuando cae en el camino ni siquiera penetra nada, ahí se queda, ¿sí? Entonces van a venir las aves, ahí se va a quedar la semilla hasta que lleguen las aves y se la van a comer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no es un terreno que no ha sido ablandado, ¿verdad? Cualquier semilla que el sembrador lance ahí va a rebotar y no va a penetrar en la tierra, ¿verdad? ¿Qué significa este terreno, verdad? Cuando nosotros compartamos, es un terreno con el que nos vamos a encontrar. Uno de los terrenos, ¿verdad? Significa un corazón endurecido, ¿sí? Nos habla de oídos que no quieren escuchar, ¿sí?, que no responden, ¿verdad?, sino que rechazan
rechazan el evangelio, ¿verdad? El Antiguo Testamento hablaba les decía Dios a su pueblo que eran de dura cerviz, o sea, que no se doblegaban, ¿verdad? La cerviz está aquí, no se doblegaban, no eran capaces de humillarse, eran duros. Entonces habla de alguien que no responde, que es desinteresado, indiferente, negligente y muchas veces hostil, ¿verdad? No quiere tener nada que ver con el evangelio, ¿verdad? Lo rechaza, ¿sí? Y dice el versículo 4: y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron ¿quiénes? Las aves y la comieron, ¿verdad? En uno de los pasajes paralelos dice que también el diablo la quitó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no penetra, que no alcanza a penetrar. Marcos 4 es el paralelo, versículo 15, dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en tus corazones, ¿sí? Marcos 4:15, ¿sí? Entonces, ese es el primer terreno con el que a veces nos hemos topado, ¿verdad? Alguien que dice, yo no quiero absolutamente nada. Lo que pasa que con nosotros como hijos de Dios es que si nos rechazan, ya decimos, ya no voy a hablar, ¿verdad? Mejor ya no voy a decir nada porque ya me rechazó. No quiso el mensaje que le va a cambiar la vida que yo le llevé. Pero tenemos que tomarlo como es. Bueno, él está rechazando el que sigue, ¿no? No es la única tierra que hay, ¿sí? Y nosotros como sembradores, nuestra chamba es sembrar, ¿sí? La segunda semilla dice, dice, la segunda semilla cayó ¿en qué cayó? En pedregales. Mateo 13, versículos 5 y 6 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, que dice, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, ¿verdad? Sí, se dice que cuando tú siembras, todas las plantas tienen un periodo para que broten hojas y todo, pero normalmente brotan algunas antes que otras y tienen mucho follaje. Y aparentemente, sí, están creciendo rápidamente, pero lo que sucede es que cuando sale el sol, esas plantas son las primeras que se secan, ¿sí? Aparentemente están recibiendo el mensaje, están recibiendo la palabra de Dios, pero cuando vienen situaciones, cuando viene el sol, se queman porque dice ahí que no tienen raíz, no tienen fundamento en que sostenerse, ¿verdad? Y esta tierra representa un corazón superficial, ¿sí? Y Jesús más adelante en el versículo 20 da la explicación de esto, dice 13, 20 y 21, Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Ah? Sí, yo quiero a Cristo y esto y el otro, ¿verdad? Y todos decimos, ya recibió, ya, ¿verdad? Dice, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. ¿Ah? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dicen, ya eres cristiano, esto, ¿verdad? Un ataque ahí, luego tropieza, dice. ¿Ah? Entonces, son personas donde hay una respuesta positiva, pero no necesariamente es que están siendo salvos, ¿verdad? O no representan una fe que salva, ¿verdad? No meditan estas personas o no consideran el costo. Es una sola emoción momentánea,
hasta euforia puede ser, ¿verdad? Sin entender el sentido de lo que se están metiendo, el sentido real del llamado de Jesús a ser discípulos, ¿verdad? Podemos ser muchos, pero nada más puede haber mucha gente con una respuesta superficial, ¿sí? Entonces puedes invertir mucho tiempo enseñando en estas personas, parecen muy entusiastas, pero al final la semilla no termina de germinar, no terminan de dar fruto. ¿Por qué? Porque no quieren el compromiso realmente, ¿verdad? No calculan el costo. Entonces es un terreno muy superficial, ¿sí? No es de que todos los que responden rápidamente al Evangelio no va a ser quizá buena tierra, que es el cuarto tipo de tierra, pero hay muchos que pueden responder con gozo, ¿verdad? Y son inconstantes. Y ya viene una situación y ya, hasta que vuelva a necesitar de Dios, me voy a acercar, ¿sí? Entonces no germina, no ven el precio del llamado de Jesús. Esa es la segunda tierra con la que nos podemos topar, ¿verdad? No hay que desanimarnos. Hay una tercera, sí, una cuarta. La tercera semilla dice que cayó entre espinos. Mateo 13, capítulo 13, versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron. ¿Y qué le hicieron a la semilla? La ahogaron, ¿verdad? O sea, no la dejaron crecer, ¿verdad? Se estuvieron aquí, no la dejaron crecer, ¿verdad? Quería crecer, pero ¿qué le hicieron? La detuvieron, ¿verdad? Entonces, este terreno parecía bueno, ¿verdad? Parecía que era un poco profundo, rico, estaba labrado, ¿sí? Entonces la semilla empieza a germinar, pero cuando echa sus raíces hacia abajo se encuentra también, y ahí están las raíces de los espinos. O sea, había algo más ahí metido que no se sacó completamente, que al final ahogó la semilla, ¿sí? Jesús da la interpretación en Mateo 13, 22. Dice, y el que fue sembrado, capítulo 13, versículo 22. Dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ah? O sea que hay un corazón ahí dividido, ¿verdad? Que está más bien cargado hacia el mundo, ¿no? Representa un corazón preocupado por los asuntos del mundo. Su interés principal está en los placeres, en el dinero, en lo material, en el prestigio, en la apariencia o la riqueza, ¿sí? Dicen que son cristianos, pero no se preocupan por la vida de pureza. O sea, no quieren, dicen, sí quiero la bendición de Dios. A mí me dijeron que Dios me iba a dar un auto nuevo, entonces sí lo quiero, ¿verdad? Bueno, pues lo engañaron, ¿verdad? Porque quién sabe si Dios permita eso o no. Puede ser que sí, pero el objetivo de Dios es salvar nuestra alma, principalmente. Eso es. Y viene y no se preocupa por andar en santidad, o sea, no hay una evidencia de un nuevo nacimiento. No hay una evidencia de un nuevo nacimiento, porque otras cosas de las que no se ha limpiado crecen ahí y ahogan la palabra. Quieren los beneficios de Dios, pero no quieren dejar su forma antigua de vida. Alguien que ha nacido de nuevo no puede andar en tinieblas, anda en luz. Primera de Juan nos lo dice. Entonces podemos entender que sí, ese es otro tipo de semilla, de terreno.
donde estamos sembrando esa semilla. Entonces otro tipo de terreno que aparentemente quiere, pero nunca quiere esa santidad, nunca quiere comprometerse más allá, porque ama más el mundo. En su corazón está el mundo, ¿sí? Entonces hay estos enemigos de la semilla que vimos aquí en estas tierras, ¿verdad? Los espinos, ¿sí? Que representan las preocupaciones del mundo o el engaño de las riquezas. El sol, que vimos en el primero, que es la aflicción o la persecución. Y bueno, y las aves, o el que representa a Satanás, al maligno, que roba la semilla. Entonces, estos tres enemigos podríamos decir que es el mundo, ¿sí? El sistema del mundo, el pensamiento, la carne, ¿sí? Nuestros deseos, todo lo que quiere, y el diablo, ¿verdad? Estos siempre van a ser tres enemigos contra el mensaje, ¿verdad? Para que la semilla no crezca, ¿sí? El mundo, el amor al mundo, la carne, a los deseos, y bueno, y el diablo también, que quiere robar la semilla, ¿sí? Pero gracias a Dios hay un cuarto terreno, cuarto corazón, ¿sí? Y esa es, dice Mateo 13, versículo 8, pero parte cayó en buena ¿qué? Tierra, ¿eh? Que no nos desanimemos. Parte cayó en buena tierra y dio ¿qué? Fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Entonces hay buena tierra, y esa es una buena noticia, ¿verdad? Para el sembrador, porque hay buena tierra que está esperando que caiga esa semilla. Entonces no toda la semilla que podamos sembrar, ¿sí?, va a caer en buena tierra, pero sí una parte, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que sembrar de todas maneras, ¿verdad? Hablarle a todos, pero hay buena tierra. Esta buena tierra representa una tierra blanda, ¿verdad? Sí, a diferencia de la del camino, ¿verdad? Que estaba todo pisoteado. Era profunda, a diferencia de la que se encontró entre pedregales, ¿verdad? Porque las piedras estaban luego, era poca la tierra y crecía y se topaban con piedra. Y estaba limpia, a diferencia de la que cayó entre espinos, ¿sí? O sea, ya no tenía nada ahí que le impidiera crecer a las raíces. Entonces hay buena tierra que Dios ha preparado para que reciba esa semilla, ¿sí? Entonces esta es la cumbre de esa parábola, ¿sí? Jesús dice: el sembrador salió a sembrar, y hay diferentes tipos de corazón, de tierra, de terrenos, pero quiero decirles que hay buena tierra, ¿va? Les decía a sus discípulos, ¿para qué? Para que se animaran, ¿verdad? Y siguieran sembrando. Esta buena tierra habla de aquel que recibe la palabra, que ha nacido de nuevo, que está en el reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dando ese fruto de justicia. Entonces, si hay buena tierra, buen terreno en el campo preparado y listo para recibir la semilla, el cual dará fruto abundante, ¿verdad? Y este fruto bueno representa al verdadero creyente, por supuesto, ¿sí? Entonces, el resultado de la agricultura, de sembrar, es que haya un fruto, ¿verdad? Si no, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué hacer tal o cual cosa? ¿Sí? Mateo 7, versículo 17 al 20. Mateo capítulo 7. Jesús lo dijo de esta manera, ¿sí? Hablando de lo que no era verdadero. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los
conoceréis. ¿Sí? Se va a ver una evidencia, ¿verdad? No importa cuántos años hayamos estado en una iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser nacidos de nuevo y los frutos van a hablar, ¿sí? Nuestras actitudes hacia otros, el trato hacia otros, ¿verdad? Habla mucho, ¿sí? De los frutos del Espíritu en nuestra vida, ¿sí? Mateo 13:9 al final dice: el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, entienda que esa es nuestra labor, ¿sí? Hacer discípulos no es fácil, porque tienes que invertir tiempo en ellos, porque tienes que estar ahí, y muchas veces tú estás queriendo ser un discípulo y a lo mejor el terreno era pedregoso, a lo mejor era lleno de espinos. Te puedes además decir: yo invertí tanto tiempo y ¿qué pasó? ¿Sí? Pero nuestra chamba es sembrar, y entre esos terrenos va a haber buena tierra, ¿verdad? Entonces Jesús nos los advirtió, ¿verdad? Dijo: pues hay que hablar el evangelio, pero tú te vas a encontrar, ¿verdad? Todos nos queremos encontrar siempre con buena tierra, ¿verdad? Con una respuesta agradable. Sí, yo quiero que sí, pero si presentamos al Jesús de la Biblia, ¿verdad? Que es el que requiere, que nos pide entrega, sacrificio, entregar, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, ¿sí? Entonces dicen: ah, caray, no pensé que Jesús pidiera ese compromiso. Yo quería un Jesús que me iba a dar, además, como un genio de la lámpara, ¿verdad? Ese Jesús sí me gusta, pero ese no es el Jesús de la Biblia, ¿verdad? Y hay mucha gente que está predicando ese Jesús que nada más te va a dar algo, ¿sí? Pero Jesús nos llamó a esa salvación y nos llamó a ese discipulado. Entonces tenemos que entender todos, ¿verdad? Y también que somos sembradores. Pues tenemos que creer lo que somos, lo que Dios ha hecho, ¿sí? A veces, pero ¿cómo siembro? Bueno, pues Dios nos va a poner las palabras, ¿verdad? Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que ver, ¿verdad? Y si vemos, nosotros de todas maneras sembramos, hablamos, ¿no? Pero decimos: bueno, aquí no está cayendo, ¿verdad? Pues voy a la otra tierra, y si no, voy al que sigue, y voy al que sigue, ¿verdad? Y tratar de no desanimarnos, porque muchas veces es lo que pasa. Nos desanimamos cuando no estamos viendo lo que queremos ver con nuestros ojos, pero hay buena tierra que está esperando que nosotros vayamos y sembremos esa semilla y cuidemos esa semilla. No nada más es sembrarla, ¿verdad? A veces decimos: ah, pues ¿quién quiere a Dios? Pero no nos volvemos a aparecer en el lugar. Tenemos que insistir, tenemos que cuidar, porque hay mucha gente que puede también ser engañada, quiere... está listo su corazón, ¿verdad? Es una buena semilla, pero es una buena tierra, perdón, y estamos sembrando esa semilla, sí, de Dios, pero también si nosotros no estamos yendo, pues viene el engañador y siembra algo que parece verdad, pero es mentira, ¿sí? Y la tierra estaba preparada, pero está sembrando otra cosa, ¿sí? Entonces, como dice al final, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Quien pensaba que seguir a Cristo es fácil, no lo es, ¿sí? No lo es, porque se requiere obediencia total, ¿verdad? Dice que algunos van a dar fruto al 100, otros al 60, otros al 30. Sin embargo, el sembrador por excelencia, que es Dios, siempre espera el fruto. Y Él va a esperar fruto de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué no oramos para terminar, verdad? Y le pedimos a Dios que nos ayude verdaderamente a sembrar el Evangelio en otros,
Señor, danos de ti, danos tu corazón, danos una mente y entendimiento del reino de Dios. Y acerca gente a nosotros para hablarles, pero también que nosotros podamos acercarnos para hablar. Que no esperemos, Señor, que lleguen, Señor, a nosotros, aunque a veces tú traes a esa gente para predicarles, pero que también nosotros podamos ir, Señor, y nos dé sabiduría para sembrar tu palabra, Señor. A veces no sabemos a qué terreno nos enfrentamos, muchas veces pensamos que es un terreno duro y resulta que no, resulta que estaba listo, ¿verdad? Nada más por la apariencia nos pareció duro, Señor, y muchas veces el que nos parece más blando y buena tierra, a veces no lo es, pero nuestra función es sembrar, ser sembradores y hacer nuestro oficio, como Jesús que vino a lo suyo, Señor, que de esa manera a lo nuestro, Señor, a lo tuyo nosotros vengamos, no a lo nuestro, sino a lo tuyo, a lo que tú nos has marcado, Señor, y cumplamos con nuestra labor, Señor. La comisión es para todos, no importa la responsabilidad que tengamos dentro de la iglesia, es para todos y todos tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que hablar de ti, no solo con palabras, sino con nuestra vida, Señor, con obediencia, con nuestro comportamiento, Señor, representando a Cristo dignamente. Ayúdanos, Señor Padre, a predicar tu palabra. Pon un carbón encendido en nuestra boca que hable tu palabra, Señor. Revoluciona nuestro corazón y nuestro interior, Padre, porque hay poder en tu mensaje, hay poder en el Evangelio de Cristo. No necesitamos añadirle más, no necesitamos adornarlo, no necesitamos, Señor Padre, más que hablarlo como es, Señor Padre, y los corazones que estén listos lo van a recibir, Señor, porque así lo has tú destinado y lo has escrito en tu palabra, Señor. Que podamos cumplir con eso de sembrar, Señor, Señor, en otros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú quieres levantar discípulos verdaderos, Señor, y no simpatizantes, y no creyentes ficticios, Señor, que parecen pero no son, Señor, sino verdaderos creyentes, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, Padre, a poder bendecir y a poder, Señor, compartir y hacer discípulos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por esta iglesia de la vid. Haz tu obra en medio de nosotros, síguela haciendo, Señor. Síguenos llenando de ti, síguenos tomando para ti, Señor, para establecer tu reino, Señor, en esta tierra, Señor. Gracias por cada uno, Señor, en este lugar. Te bendecimos, te adoramos, Padre. Toda gloria, toda honra es para ti, Señor. Que demos el mensaje correcto, que entendamos para qué estamos aquí, que entendamos que somos seguidores de Cristo, que entendamos que tenemos que sembrar, Señor, y a veces se siembra en el calor, a veces se siembra en medio de condiciones no favorables, pero hay que preparar la tierra, Señor, y hay que lanzar la semilla, Señor, para que buscando esa buena tierra, Señor. A veces se siembra a horas difíciles, Señor, pero tenemos que seguir sembrando, Señor. A veces se siembra en momentos donde no se siente sembrar, pero tenemos que sembrar de todas maneras, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que tenemos que hacerlo, Señor, porque esto es para todo aquel que no ha creído en ti, Señor, y que está esperando ese mensaje, Señor. Y los que ya hemos creído en ti, pues tenemos que ser edificados en la iglesia, Señor. Pero tenemos que entender que hay que hablar de ti, Padre. Gracias en este día, Señor. Que nos podamos ver, Señor, como dice tu palabra, el sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar, Señor. Gracias, Padre. Te damos gloria en el nombre de Jesús.
de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.